Comienza mi viaje por Kerala, lugar que recorrí por 15 días y del que me llevo muchísimas cosas. Paisajes únicos, costas llenas de palmeras, montañas cubiertas de plantaciones de té y ese verde intenso que tanto caracteriza a este estado del sur de India. Pude navegar sus famosos canales y ver la vida alrededor de ellos. Visité bosques, selva, playas, ríos y cascadas. Aprendí de la religión, cultura, diferentes bailes, música, ropas, maquillajes, artes marciales, trabajos y deportes. Sus olores y sabores, intensos, pero que dejan recuerdos imborrables. Recibí un montón de amor y sonrisas, esas que dicen más que cualquier palabra. Intensa y caótica, con gente única, como solo India sabe reflejar y que a mí siempre me dan ganas de volver. Espero generar lo mismo en ustedes y que me acompañen en este nuevo viaje por India. Buenas a todos, visitando un nuevo destino. Estoy en la provincia de Kerala, en India. Increíble, este año viene súper cargado de viajes. Esta vez solo, sin mi compañera. La invitación era para una sola persona porque la provincia de Kerala fue quien nos invitó a estar recorriendo y promocionando el turismo en esta provincia de India. Una de las 20 y pico de provincias que tiene el país. Yo ya he conocido el norte con sol a los puntos clásicos donde suele ir todo el mundo, que es Delhi, Jaipur, Agra, Varanasi. Habíamos estado unos 12 días y esta vez van a ser 16 días más los vuelos. Así que bueno, va a ser un recorrido intenso, larguito y creo que vamos a recorrer bastante de la provincia porque son netamente los 16 días para recorrer la provincia de Kerala. El vuelo fue bastante largo, salí desde Buenos Aires con Ethiopian, fui hasta Etiopía, después hasta Delhi, una escala larga, y después llegué a Trivandrum, al aeropuerto de Trivandrum, que es la capital de la provincia de Kerala. Así que bueno, vamos a estar recorriendo vamos a bajar y después volver a subir y después me vuelvo desde el aeropuerto de Kochi. India siempre te sorprende, es bastante intenso, no es tan caótico como ciudades como Delhi, pero India es caótico. Así que empezamos a recorrer esta provincia de India. Bueno, acá me están haciendo un café con nuestra foto. Ahí. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Bueno, y acá tenemos la fotito de perfil de Argentina y el mundo en nuestro café. Miren qué bueno, ¿eh? Salen bien las caras. Bueno, acá está sol presente en India, ¿eh? Y ahora nos toca desayunar, nos están preparando un desayuno especial indio, así que vamos a ver con qué nos esperan. Lo de ayer fue medio picantón, pero los sabores en India son una cosa de locos. A mí me gusta mucho la comida, pero bueno, el tema del picante es algo que uno se va acostumbrando a medida que pasan los días. Así que vamos a ver con qué nos reciben en el desayuno y después a pasear un poquito por la ciudad. Bueno, acá estamos desayunando en el Hyatt. Como verán, todo sobre una hoja, distintos sabores. Es un poco picante, tengo que admitirlo, pero creo que me voy a ir acostumbrando. Y bueno, todo como si fuera como panes esponjosos, no sé bien qué será. Nos vienen explicando, pero nos dicen tantas cosas que ya no sé qué es cada cosa. Y bueno, ahí creo que echó el café. Todo comiendo sobre esta hoja, no, la verdad que está increíble, comiendo con la mano. Algunas cosas por ahí con cubierto, pero la verdad que todo excelente. Yo ya no sé lo que estoy comiendo. No paran. Desde que nos sentamos es uno atrás del otro, probando cosas y todos sabores diferentes. Realmente espectacular. Segundo día en India, tenemos unas horitas libres y salimos a caminar un poco por acá por las calles de Trivandrum. Había un mercado a unos 20 minutos, así que vamos a entrar a conocer un poco, ver lo que nos podemos encontrar. Se empieza a vivir un poco del caos de India, como les digo, no es tanto como Delhi quizá, pero bueno, es India, la esencia está. Así que vamos a ver con qué nos encontramos y bueno, seguir descubriendo Kerala, que la verdad que por ahora me viene encantando. Bueno, vinimos acá, estamos paseando por el mercado. Acá venden las gallinas, recién pasábamos y bueno, voy a mostrarles un poquito a ver qué es lo que se puede encontrar y estas cosas extrañas que vemos en India que nosotros no estamos acostumbrados. Las cuelgan acá en la balanza para pesarlas y bueno, las tienen acá, uno pasa, se compra la gallinita y se la lleva para la casa.
las visitas que se pueden hacer acá en Trivandrum es venir a visitar lo que es el palacio y el templo de la dinastía Travancore, que bueno, fue una de las dinastías que reinó acá en India. Y bueno, el nombre del templo y del palacio se lo voy a poner acá abajo porque es muy difícil de recordar y también de decir. Así que bueno, estamos recorriendo acá. Más o menos las entradas al templo y al palacio están entre los $2, $1, más o menos andan en eso. Y es normal en India que les hagan pagar como un extra si quieren tomar fotos. Por ejemplo, adentro del palacio no se podía tomar fotos directamente, pero sí en lo que es los jardines y eso se puede tomar fotos, pero tenés que pagar. Por ejemplo, en este caso eran 50 rupias, en menos de $1, así que también para que tengan en cuenta ese gasto. Así que vamos a estar dando vueltas un poco por acá, a pasear por esta zona del templo, y después ya nos vamos al hotel a comer y después seguir viaje hacia otra zona de Kerala. Acá cerca del templo hay como unas calles bastante comerciales. Lo que van a ver es tuk-tuk por todos lados, es como lo que más se usa para moverse dentro de la ciudad. Les van a ofrecer todo el tiempo hacerles tour por principales lugares turísticos. Eso es muy común de India también, que los vuelvan locos si quieren ir, con el precio y todo eso. Hay que acostumbrarse, India es así. Pero bueno, nada, recorriendo un poco por acá, no creo comprar nada, estoy esperando a ver si nos llevan a algún lugar puntual. Somos como 25, o sea, es un grupo grande, entonces dependemos de los tiempos. Es otro tipo de viaje totalmente a por ahí lo que podemos hacer con Sol, que vamos más despacio, mirando lo que queremos mirar. Acá es como que dependemos de un itinerario, pero la verdad que la estamos paseando súper bien, el grupo está buenísimo, el guía también excelente, lo que sí lo estoy haciendo todo en inglés, pero bueno, por ahora todo bárbaro, así que a seguir recorriendo Kerala. Llegamos a Kovalam, que es la parte de la costa de Kerala, o sea, a la altura de Trivandrum, y estamos en el hotel Lila, que es otro de los hoteles más lujosos de acá de Trivandrum, y acá vamos a almorzar y bueno, disfrutar un poco de la playa. Así que nada, este hotel es una locura. Ya me pusieron acá el tercer ojo, nos dieron un collar de bienvenida, todo con un recibimiento súper especial. Así que la verdad que bueno, India tiene eso que es increíble, la gente es demasiado amorosa, así que ya con estas horas de comienzo la estamos pasando súper bien. Ahora sí, ya sentados, vamos a comer un poquito de pescado, que es un plato de acá de Kerala, que es como un curry. Tuve que ir preguntando ahí qué era picante y qué no era picante, porque todo es picante. Y después sal masala, algo, no era masala, pero algo parecido a eso, que es un pollo con papas. Y bueno, el pan de pita que no puede faltar, el tandoori de manteca. Yo podría estar comiendo todos los días esto, porque es realmente espectacular. Así que bueno, vamos a entrarle a esto así nomás. Es increíble. Así que a comer un poco acá con las vistas del hotel, que son fantásticas, y después ya volver a la ciudad. Últimas horas acá en Trivandrum, ya volvimos al hotel, me bañé, me puse la de Argentina porque me dijeron que acá, no me dijeron, sino solo me mostraron los videos de los fanáticos que son de Argentina. O sea, particularmente el estado de Kerala es muy fanático de Argentina, no se imaginan lo que fueron los festejos de acá cuando Argentina salió campeón. Bueno, nada, paseando un poco por la ciudad, es mucho más tranquila, como verán. Kerala, el nombre de Kerala significa tierra de los cocos, Kera es cocos y la hace tierra. Y después, bueno, tiene algunas particularidades que son diferentes a India. Por ejemplo, el tema de la vaca acá no es sagrada como en el resto de India, principalmente porque ellos hoy tienen un gobierno comunista totalmente diferente al gobierno, creo que es nacionalista de India, o sea, solo en este estado. Como para llevarle un poco la contra, con el tema de la vaca son totalmente diferentes. Se puede comer, depende de cada uno. Lo que uno no va a ver son las vacas, por ejemplo, caminando por la calle, porque a diferencia del resto de India, donde nadie las puede tocar, acá se comen sin ningún problema. Así que vamos a ir viendo con qué nos encontramos, pero hasta ahora la verdad, súper lindo.
Bueno, y descubriendo nuevos lugares acá en la provincia de Kerala. Ahora estamos en Kumarakom. Hicimos unas 4 horas más o menos para llegar a esta ciudad desde Trivandrum. Empezamos a ir hacia el norte de Kerala. Más o menos estábamos en lo que era poquito más abajo de la mitad de la provincia. Es como una provincia bastante angosta, pero que va desde sur hacia norte. Entonces llegamos acá, que es una zona característica de unos canales que se llaman backwaters, y acá la gente viene como a navegar en unos barcos típicos que son la verdad muy lindos, es muy pintoresco. Y bueno, nosotros vinimos a eso, vamos a pasar una noche, vamos a estar conociendo esta red de canales que es súper famosa en Kerala, además de otros atractivos turísticos que tiene, que después les voy a ir contando. Lo bueno es que nosotros estamos en época de monzón, que muchos no la eligen porque como en todo Asia llueve muchísimo, y la verdad que es una cuestión de suerte. Pero lo que tiene que, al haber tanta palmera, tanto verde, tanta vegetación, uno lo ve en su máximo esplendor y los paisajes realmente son espectaculares y se aprovecha un montón. Los paisajes van cambiando todo el tiempo, incluso ellos lo llaman como la tierra de Dios, porque dicen como que tienen todo, tienen playa, tienen montañas, tienen estos canales. Bueno, y acá vamos a hacer una pequeña navegación en estos botes que les contaba por los canales de acá de Kerala. En este caso son solo para navegar, no vamos a dormir, son botes más chicos. Pero bueno, vamos a llegar hasta un pequeño pueblo, ahí nos van a mostrar algunas cosas del lugar, algunas particularidades. Así que bueno, nos subimos al bote y a navegar un poquito por estos canales. Llegamos acá a una casa del pueblo que está sobre la costa de estos canales. Nos vinieron a mostrar un poco cómo es la vida acá. Ellos viven del turismo, de la gente que viene a visitarlos, de los productos que venden. Nos mostraron un poco cómo hacen shampoo, ahora nos están mostrando algunos vestidos que ellos mismos tejen. Así que bueno, está bueno también visitar estos lugares porque uno ve un poco más el interior, en este caso de Kerala. Y después ya retornamos nuevamente al lugar donde tomamos el bote, y después sí vamos a agarrar un bote donde ahí sí ya vamos a almorzar, cenar, quedarnos a dormir y seguir paseando por estos canales que la verdad que son una locura. Bueno, nos estamos metiendo un poco en las casas acá entre los canales, es realmente una locura. Todo esto son plantaciones de arroz y bueno, nada, uno se va metiendo por las casas, la gente es muy amable, nos hace oler plantas, probar cosas, comidas. Realmente la experiencia es espectacular. La gente es lo más, realmente lo estamos disfrutando mucho. Y seguimos navegando acá por los canales. Miren lo que es este paisaje, único, realmente espectacular. Creo que ya nos pasamos de la hora y media, pero nada, podría estar navegando por horas en estos lugares. Son cinematográficos, realmente. No pensé que fuera así. Es como que lo que había visto por video es lo que estoy viendo y no, realmente único. Miren, ahora viene otro barco del otro lado. Y ya estamos en Alleppey, es otra localidad de acá de Kerala. Vinimos a buscar el bote con el que vamos a pasar la noche de hoy. Bueno, ahora les voy a mostrar el bote porque es algo espectacular, no se imaginan lo que es esto. Y ya estamos dentro del barco, estamos en lo que es la compañía Spicy Roots. Estos barcos eran antiguos de transporte de lo que era el arroz, y como se dejó de utilizar porque se empezaron a utilizar los camiones y avanzó la tecnología, pasaron a ser barcos de turismo básicamente. Van a ver por todos lados, por todos los canales, diferentes compañías, así que hay para elegir desde barcos básicos hasta muy lujosos. Este la verdad que está súper bien, es un barco de 3 camarotes más o menos. Tiene este living acá en la parte de la proa del barco, una parte del exterior que es donde va manejando el capitán, y después ya la cocina en la parte de la popa. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo son las camarotes, que la verdad que están espectacular. Bueno, acá entramos al camarote, es el mío, con 2 camas. Estoy compartiendo cama con otro globero. Lo lindo que tiene que también tenés vistas todo el tiempo. Uno va viendo cómo es
toda la vida a la par de los canales, ¿no? En la costa hay mucha vida en estos lugares, así que la verdad que es súper interesante. También tienen baño, es súper completo, es bien grande, tienen ventanas para ir disfrutando de estos canales. Bueno, estamos acá ya comiendo. Tenemos arroz, pollo, pescado frito, pan, camarones. Bueno, vamos a comer un montón. A la noche también comemos acá en el barco, a amarrar, vamos a ver el atardecer. Y bueno, ya mañana levantarnos temprano, desayunar y volver a puerto para seguir recorriendo Kerala. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita acá, esperando que caiga el sol. Vamos a ver si se puede ver algo porque está bastante nublado. Igual la verdad que los días vienen bastante bien. Yo pensé que esto era llegar y que lloviera todos los días. La verdad, vamos a cruzar los dedos, pero es el tercer día y solo llovió un poquito. La verdad que no fue tan duro. Así que nada, vamos a esperar que caiga el sol y después sí nos vamos a ya ir para la costa como para amarrarse porque acá se mueve bastante el barco y nos dijeron que no es lo más seguro. Así que bueno, seguimos disfrutando de este lugar que es una belleza. Acá ya sirvieron el desayuno, estamos navegando, más o menos una horita de navegación, omelette, mantecas, mermeladas, jugo de naranja súper completo. Acá caminando a unos pocos metros encontramos un templo de Shiva sobre la misma costa del canal, así que bueno, vamos a entrar a ver qué tal. Y un nuevo día acá en Kerala, como verán, estamos amarrados, más o menos en media hora el barco va a arrancar. Estos son si fueran las calles de acá del pequeño pueblo entre canales. Acá hay un montón de vida, ustedes no saben, mientras veníamos navegando, veíamos gente pescando, cortando algunos árboles, en las plantaciones de arroz. Es muy bueno porque no es solo la navegación, uno ve toda la vida que tienen estos canales, así que es realmente interesante. La navegación es muy tranquila para los que le tengan miedo al barco, no se mueve, no hay forma de que se sientan mal, que se mareen, nada, va muy despacio. Así que nada, seguiremos camino, es un ratito de navegación, no mucho, y después ya nos subimos al colectivo para irnos para el lado de la montaña. Empezamos a subir, como les había dicho, los paisajes van cambiando muchísimo, así que vamos a ver todo tipo de paisajes, no es que siempre vamos a ver este tipo de canales, eso está bueno también para no aburrirse, porque imagínense que estamos 15 días solo en una provincia de India, imagínense lo grande que es una provincia que tiene 40 millones de personas. Así que bueno, a seguir con este viaje por Kerala.